27 de febrero de 1943, 22:30 horas. Meseta de Hardangervidda, Noruega. La temperatura era de menos 27 grados Celsius. El viento llegaba desde la meseta en ráfagas que convertían mantenerse en pie en un acto consciente de voluntad. En la oscuridad, 11 hombres avanzaban en esquís por un paisaje que no ofrecía nada, ni refugio, ni calor, ni ningún punto de referencia que un ojo inexperto hubiera podido identificar en la uniformidad blanca del invierno ártico. Se dirigían hacia un acantilado. 300 metros más abajo, a través del aire helado, corría el río Menna. Al otro lado del río, construida en la pared rocosa del lado opuesto del cañón, se encontraba la planta hidroeléctrica de Vemork, la instalación industrial más fuertemente custodiada de la Europa ocupada, un lugar donde el Reich alemán producía la única sustancia que sus científicos nucleares habían concluido era esencial para construir un reactor funcional. Los 11 hombres no eran soldados en ningún sentido convencional. Eran noruegos, es decir, súbditos de un país ocupado, hombres sin ejército, sin gobierno ni estado funcional. Hombres cuyo país había sido arrasado en 62 días 3 años antes y cuya mejor opción para contraatacar era exactamente esta: esquís en la oscuridad, explosivos en una mochila y un objetivo que el aparato de seguridad alemán había evaluado como inexpugnable. Se les había dicho en el cuidadoso lenguaje de los informes de la inteligencia británica que lo que estaban a punto de intentar nunca había sido ejecutado con éxito contra una instalación comparable. También se les había dicho, en un lenguaje considerablemente menos cuidadoso, lo que le ocurriría al programa nuclear alemán si fracasaban. Ya sabían lo que les había sucedido a los 21 soldados aerotransportados británicos que lo habían intentado y fracasado 4 meses antes. Los alemanes no los habían hecho prisioneros. 11 noruegos avanzaban en la oscuridad hacia un acantilado sobre un río helado. Lo que hicieron en las 3 horas siguientes alteraría la física del siglo XX. La sustancia que se producía en Vemork se llamaba agua pesada, y su importancia para el programa nuclear alemán a principios de 1943 era una cuestión que los físicos de ambos bandos de la guerra comprendían con precisión y que los comandantes militares de ambos bandos comprendían de forma imperfecta. El agua pesada, el óxido de deuterio, es químicamente indistinguible del agua ordinaria en apariencia y en la mayoría de sus propiedades. Es más pesada, ya que sus moléculas contienen un isótopo más pesado del hidrógeno, y esta masa adicional le confiere una propiedad que los físicos nucleares de finales de la década de 1930 habían identificado como crítica para un enfoque particular de la construcción de un reactor nuclear. En un reactor de fisión, los neutrones liberados al dividir átomos de uranio deben ser desacelerados, moderados, antes de poder desencadenar de forma fiable nuevas fisiones en átomos adyacentes y sostener una reacción en cadena. Varias sustancias pueden moderar neutrones. El grafito es una de ellas. El agua pesada es otra. Y según el criterio de Werner Heisenberg, el físico premio Nobel que dirigía el programa nuclear alemán, era la opción más fiable. El programa de Heisenberg llevaba en marcha desde 1939, cuando el descubrimiento de la fisión nuclear por parte de Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín había abierto la posibilidad teórica de un arma de poder destructivo sin precedentes. En 1942, el equipo de Heisenberg había demostrado que una reacción en cadena autosostenida era teóricamente alcanzable con los materiales de que disponían. Lo que necesitaban, en cantidades que superaban con creces todo lo que hasta entonces habían acumulado, era agua pesada. Y la única instalación en el mundo capaz de producir agua pesada en las cantidades que Heisenberg requería era Vemork. La planta de Vemork había sido construida por la empresa Norsk Hydro en 1934 para producir amoníaco destinado a fertilizantes, aprovechando la prodigiosa energía hidroeléctrica generada por las cascadas situadas sobre el embalse de Mosvatn. El agua pesada era un subproducto del proceso de electrólisis, producida en cantidades ínfimas que Norsk Hydro había considerado inicialmente una curiosidad antes que un producto comercial. En 1939, la planta producía aproximadamente 12 kilogramos de agua pesada al mes.
En 1940, tras la ocupación alemana de Noruega y la instalación por parte de la Wehrmacht de sus propios gestores en Vemork, con instrucciones de maximizar la producción de agua pesada, la producción había sido ampliada hasta alcanzar los 150 kilogramos mensuales que requería el programa de Heisenberg. La planta se asentaba en una cornisa rocosa sobre el valle de Westfjord, accesible por un único puente colgante sobre el cañón que los alemanes custodiaban con una fuerza permanente de soldados, por un funicular en la pared del valle también vigilado, y por el propio cañón, que consistía en 300 metros de roca vertical a ambos lados, cubierta de hielo en invierno, y que ningún planificador militar había evaluado seriamente como ruta de infiltración práctica, porque ningún planificador militar había estado pensando en la ruta desde la perspectiva de un esquiador noruego. El hombre que cambió esa perspectiva fue Leif Tronstad, y su contribución a la operación de Vemork fue tan fundamental que los 11 hombres sobre la meseta debían sus posibilidades de éxito casi enteramente a la información que solo Tronstad poseía. Tronstad era profesor de química inorgánica en el Instituto Noruego de Tecnología de Trondheim, y había sido uno de los principales científicos involucrados en el diseño y la puesta en marcha de la planta de Vemork a principios de la década de 1930. Conocía la distribución interna de la planta con una precisión que ninguna fotografía de reconocimiento aéreo podía proporcionar. Sabía dónde estaba la sala de alta concentración en la que se instalaban las celdas de agua pesada, la disposición de las propias celdas electrolíticas, el trazado de las tuberías, la colocación de los sistemas de drenaje y los componentes concretos cuya destrucción requeriría el mayor tiempo de reemplazo, meses en lugar de semanas, si la demolición se realizaba correctamente. Había escapado de Noruega hacia Gran Bretaña en el otoño de 1941, cruzando el Mar del Norte en un barco de pesca, mientras las fuerzas alemanas consolidaban su ocupación, y la Gestapo comenzaba a perseguir sistemáticamente a científicos e intelectuales noruegos con contactos en el extranjero. En Londres, se había puesto a disposición del Special Operations Executive, la organización que Churchill había creado en 1940 para coordinar el sabotaje y la subversión en la Europa ocupada, y había pasado el año siguiente proporcionando a la sección noruega del PSOE una inteligencia tan precisa que los planificadores británicos llegaron finalmente a confiar en que podían dirigir a un equipo de demolición hasta las posiciones exactas de las celdas en el interior de la planta de Vemork sin tener que buscar, sin tener que improvisar, sin tener que emplear ninguno del tiempo irreemplazable de la operación en otra cosa que no fuera colocar las cargas y retirarse. Tronstad dijo a los planificadores algo más que importaba enormemente. El cañón podía cruzarse. En el fondo, el río Mona en invierno estaba parcialmente helado, con la superficie lo suficientemente sólida en algunos puntos como para que un hombre pudiera cruzarlo a pie. La pared rocosa al lado de la planta del cañón, aunque empinada, tenía vegetación y formaciones de cornisas que un escalador hábil podía utilizar para ascender hasta el nivel de la planta. Los alemanes no habían custodiado el acceso por el cañón porque no creían que fuera posible. Tronstad había pasado suficiente tiempo en Vemork como para saber que su evaluación era errónea. Los planificadores británicos que recibieron la inteligencia de Tronstad elaboraron su primer plan operativo en el otoño de 1942, y era un plan que priorizaba la velocidad y la fuerza por encima del tipo de precisión que la inteligencia disponible hacía posible. La operación Freshman preveía que una fuerza de ingenieros reales, especialistas en demolición antes que en guerra de montaña, fuera depositada cerca de la meseta en planeador, enlazara con un equipo noruego de avanzada que ya había sido insertado en paracaídas, fuera guiada hasta el objetivo y extraída por tierra a través de Suecia. Era un plan que tenía sentido sobre el papel y que contenía en sí mismo las semillas del desastre en casi todos sus elementos. El equipo noruego de avanzada, con nombre en clave Grouse, había sido lanzado sobre la meseta de Hardangervidda en octubre de 1942. Eran 4 hombres: Jens Anton Poulsson, Arne Kjelstrup, Klaus Hellberg y Knut Haugland. Su misión era sobrevivir en la meseta, mantener contacto por radio con Londres, reconocer el objetivo y estar listos para guiar a los planeadores de Freshman hasta una zona de aterrizaje cuando se lanzara la operación. Se les había dicho que esperaban los planeadores en cuestión de semanas. Esperarían meses.
El Hardangervidda en el invierno de 1942 era uno de los entornos más hostiles de la Europa ocupada. Los 4 hombres vivían en una serie de cabañas de caza abandonadas, cazando renos para alimentarse cuando se agotaban sus provisiones, desplazándose cuando las patrullas alemanas se acercaban y manteniendo el horario de radio con Londres a través de un equipo que el frío deshabilitaba con frecuencia y que requería una intervención manual constante para mantenerlo en funcionamiento. Habían recibido provisiones suficientes para aproximadamente 2 meses. Sobrevivieron durante 4. La voluntad de permanecer, de continuar esperando en condiciones que habrían puesto fin a la mayoría de las operaciones por simple desgaste, no estaba contemplada en sus órdenes operativas porque ninguna orden operativa puede especificar el tipo de compromiso que demostró el equipo Grouse. Era una cualidad personal que los 4 hombres habían traído consigo a la meseta y que mantuvieron intacta durante 4 meses de frío, hambre y aislamiento que ninguno de sus entrenamientos había replicado plenamente. La Operación Freshman se lanzó en la noche del 19 de noviembre de 1942. 2 bombarderos Halifax, cada uno remolcando un planeador Horsa con 17 ingenieros reales y su equipo de demolición, partieron del aeródromo de Skitten, en Escocia. El concepto operativo requería que los bombarderos localizaran la zona de aterrizaje en la meseta de Hardangervidda mediante una baliza de radio transmitida por el equipo Grouse. Soltaran los planeadores desde una posición desde la cual los ingenieros pudieran aterrizar y marchar hasta el punto de enlace, y regresaran a Escocia. Lo que ocurrió, en cambio, demostró con brutal eficacia la brecha entre la planificación operativa y la realidad operativa en las condiciones del invierno noruego. La cobertura de nubes sobre la meseta era más densa de lo previsto. El sistema de navegación por radio Rebecca Eureka, que debía guiar a los bombarderos hasta la baliza del equipo Grouse, falló en una aeronave y dio lecturas poco fiables en la otra. Un cable de remolque se rompió. El primer planeador se estrelló contra una montaña en la zona del Lysefjord. La segunda aeronave y su planeador intentaron regresar a Escocia. Se desorientaron entre las nubes y también se estrellaron, cayendo el planeador cerca de Egersund en la costa suroeste de Noruega, muy lejos de la zona de aterrizaje prevista. De los 41 hombres que participaron en la Operación Freshman, 17 murieron en los accidentes. Los supervivientes, heridos y dispersos por un terreno que desconocían, fueron capturados por las fuerzas alemanas en cuestión de horas. Hitler había emitido en octubre de 1942 una directiva, el Comando Befehl, que ordenaba que los comandos aliados capturados detrás de las líneas alemanas fueran ejecutados en lugar de ser tratados como prisioneros de guerra. Los supervivientes de Freshman fueron interrogados por la Gestapo y luego ejecutados. Sus cuerpos fueron eliminados por los servicios de seguridad alemanes. La planta de Vemork quedó intacta. Los alemanes, que ahora sabían que los aliados eran conscientes de la importancia de la planta y estaban dispuestos a realizar operaciones contra ella, reforzaron la guarnición, añadieron iluminación adicional y sistemas de alarma, y durante un periodo pusieron el puente colgante bajo una vigilancia tan intensa que un enfoque frontal resultaba aún más claramente imposible de lo que ya era antes. Londres recibió el informe del fracaso de Freshman y sacó 2 conclusiones simultáneamente. La primera era que un asalto en planeador utilizando soldados no familiarizados con el terreno noruego no funcionaría independientemente de lo cuidadosamente que se planificara el enfoque. La segunda era que la operación debía reintentarse, porque la inteligencia sobre el avance alemán en el reactor nuclear no había mejorado. La sección noruega del SOE propuso una alternativa más simple en concepto y más exigente en ejecución. Un equipo de soldados noruegos entrenados en Gran Bretaña, todos ellos con experiencia en guerra de montaña e invierno, lanzados en paracaídas directamente sobre la meseta, enlazados con el superviviente equipo Grouse y encargados de penetrar en la planta de Vemork, utilizando la ruta del cañón que Tronstad había identificado y que los planificadores de Freshman habían considerado y descartado en favor del enfoque más directo pero más fuertemente defendido. La nueva operación se llamó Gunnerside. Su comandante era Joachim Ronneberg, quien tenía 23 años. Había escapado de Noruega a través de Suecia en 1941. Había sido entrenado por el SOE en una serie de instalaciones en Escocia e Inglaterra,
y poseía la combinación específica de capacidad física, competencia técnica y temperamento de mando que los evaluadores del SOE habían concluido que requería la operación. Los 5 hombres que Ronneberg seleccionó para acompañarle fueron elegidos de forma similar, aportando cada uno algo específico. Birger Stromsheim, el colaborador más cercano de Ronneberg en la planificación de la demolición. Friedrich Kaiser, Kasper Idland, Hans Storhaug y Halvard Hegna. Entrenaron juntos durante varios meses, ensayando la secuencia de demolición en una maqueta de la sala de alta concentración que el SOE había construido en Gran Bretaña utilizando las especificaciones de Tronstad, hasta que cada hombre pudo encontrar las posiciones de las celdas en la oscuridad, colocar las cargas correctamente, conectar los detonadores y desalojar el edificio en menos de 2 minutos. El equipo Gunnerside saltó sobre el Hardangervidda en la noche del 16 de febrero de 1943. El salto en sí tuvo éxito, lo que, dado el precedente de Freshman y las condiciones sobre la meseta, representaba una forma de progreso. El problema era que los vientos les habían arrastrado varios kilómetros de la zona de aterrizaje prevista, y una tormenta llegó inmediatamente después del salto que hizo casi imposible el movimiento por la meseta durante 2 días. Cuando la tormenta amainó, Ronneberg y sus 5 hombres estaban vivos. Su equipo estaba intacto y necesitaban encontrar al equipo Grouse en algún lugar de una meseta de 9.000 kilómetros cuadrados de terreno blanco y sin rasgos distintivos. Los encontraron el 22 de febrero, 4 días después de aterrizar, cuando Helberg, del equipo Grouse, se encontró con los hombres de Gunnerside moviéndose por un valle y los reconoció por su equipo de emisión británica. El reencuentro fue, según los relatos de ambos equipos, un momento intensamente emotivo que los propios hombres describieron después en términos característicamente sobrios. Paulson y sus 3 compañeros llevaban 4 meses en la meseta. Estaban delgados y físicamente debilitados, pero mentalmente íntegros y operativamente preparados, que era la cualidad que importaba. Proporcionaron al equipo Gunnerside todo lo que habían aprendido sobre los patrones de patrullas alemanas, los horarios de guardia, el estado de las rutas de aproximación y el estado actual de las defensas exteriores de la planta. Ronneberg asimiló esta información y confirmó lo que la inteligencia original de Tronstad había sugerido. El cañón seguía sin vigilancia. El enfoque que los alemanes consideraban imposible seguía siendo la mejor opción disponible. La operación estaba inicialmente programada para el 23 de febrero y fue pospuesta por el mal tiempo. Se lanzó en la noche del 27 de febrero. El equipo descendió desde la meseta hacia el fondo del valle en 2 grupos con funciones asignadas. Un grupo de cobertura de 4 hombres, entre ellos Paulson y Helberg, permanecería en la zona de aproximación sobre la planta para proporcionar fuego de apoyo y cubrir la retirada si el equipo de demolición era descubierto antes o durante la operación. El equipo de demolición de 6 hombres, liderado por Ronneberg con Stromsheim como ayudante principal, cruzaría el cañón, escalaría el acantilado, penetraría en la planta, colocaría las cargas y se retiraría por la misma ruta. El grupo de cobertura llevaba suficiente munición para librar una acción de retardo si fuera necesario. Ronneberg había sido explícito con ambos grupos sobre lo que la acción del grupo de cobertura en caso de respuesta alemana lograría y lo que no lograría. Ganaría tiempo, no rescataría. El equipo de demolición completaría la misión independientemente de lo que le ocurriera al grupo de cobertura, y el grupo de cobertura lucharía independientemente de lo que le ocurriera al equipo de demolición. Estas instrucciones no se debatieron extensamente porque los hombres que las recibieron las comprendieron sin necesidad de más explicaciones. El descenso al fondo del valle llevó varias horas. El río Mona estaba parcialmente helado, tal como Tronstad había predicho, y el cruce, aunque requirió cuidado para encontrar hielo sólido, fue completado sin incidentes por los 6 hombres del equipo de demolición. La pared rocosa al otro lado estaba cubierta de hielo y llevó más tiempo del que las estimaciones del entrenamiento habían sugerido, pero los apoyos estaban allí tal como Tronstad había dicho, y hacia las 23:00 horas, el equipo de demolición había alcanzado el nivel de la zona de acceso inferior de la planta sin activar ninguna alarma. Lo que encontraron en el perímetro no era lo que la inteligencia había descrito.
La verja del ferrocarril en el acceso inferior, que había sido reportada como ocasionalmente sin llave, estaba cerrada. El cable de la línea del ferrocarril, que proporcionaba un camino de entrada oculto al nivel inferior de la planta, requería cruzar una zona iluminada cerca de una posición de guardia. Ronneberg cambió el enfoque en el acto, desplazando al equipo hacia un segundo punto de entrada que los informes de Tronstad habían identificado como opción secundaria, un túnel de conductos de cables que discurría desde el exterior de la planta hasta el sótano del edificio de alta concentración. Era un paso estrecho. Para atravesarlo, había que quitarse las mochilas y empujarlas hacia adelante, pero conducía directamente a la sala que necesitaban alcanzar y sorteaba todas las posiciones de guardia que se interponían entre el perímetro y el objetivo. Ronneberg y Stromsheim entraron primero por el conducto. Los demás siguieron. Emergieron en el sótano de la sala de alta concentración y se encontraron en el espacio que la maqueta de Tronstad había reproducido con suficiente exactitud como para que ambos hombres reconocieran de inmediato su posición. La sala contenía 18 celdas electrolíticas dispuestas en 2 filas. Las celdas estaban conectadas por una serie de tuberías y colectores que llevaban el producto de agua pesada concentrada a los puntos de recogida al final de la sala. Tronstad había especificado las conexiones exactas de tuberías donde una carga conformada del tipo que llevaban causaría tanto la destrucción inmediata de las celdas como daños estructurales en los colectores que requerirían la sustitución de componentes no disponibles en Noruega y que tendrían que fabricarse en Alemania, añadiendo meses al plazo de recuperación más allá de lo que requeriría una simple reparación. Ronneberg y Stromsheim trabajaron en silencio. Las cargas fueron colocadas con la precisión que meses de ensayos habían incorporado al proceso, hasta que no requería ninguna decisión consciente, solo ejecución. Los fusibles eran fusibles, estándar de demolición británicos de 2 minutos. Eran fiables, pero no infinitamente, y Ronneberg había especificado en su plan operativo que si los fusibles primarios no lograban encender las cargas antes de que el equipo despejara el edificio, la misión habría terminado y se procedería a la retirada. No había querido que sus hombres tomaran decisiones sobre si volver a un edificio con cargas armadas en su interior. Había un trabajador noruego en la sala. Estaba en el turno de noche, realizando las tareas rutinarias de vigilancia que las celdas requerían durante toda la noche, y había escuchado al equipo de demolición entrar por el conducto en los segundos previos a que emergieran. No dio la alarma. Si fue porque reconoció de inmediato que los hombres que salieron del conducto no eran alemanes, o porque comprendió lo que estaban haciendo y optó por el silencio, o simplemente porque el impacto de ver aparecer a hombres armados de un conducto subterráneo no es una experiencia que produzca una reacción rápida en la mayoría de las personas. No puede determinarse con precisión a partir de los relatos que han sobrevivido. Ronneberg le dijo tranquilamente, en noruego, que no le harían daño y que debía permanecer quieto. El hombre pidió una sola cosa. Sus gafas estaban en otra habitación. Si había una explosión, dijo, necesitaría sus gafas para encontrar el camino a casa. Ronneberg envió a uno de los otros hombres a buscar las gafas. Las gafas fueron encontradas y devueltas. Las cargas estaban en su lugar. Los fusibles fueron encendidos aproximadamente a las 23:30 horas. El equipo de demolición se dirigió hacia la salida. La explosión fue más silenciosa de lo que nadie había esperado. La precisión de la colocación de las cargas que la inteligencia de Tronstad había hecho posible significó que las cargas destruyeron exactamente lo que estaban diseñadas para destruir sin desencadenar ninguno de los efectos secundarios: incendio, colapso estructural, ruptura de recipientes a presión, que habrían producido una detonación mayor. Los guardias alemanes en el puente colgante, a 40 metros de la pared exterior del edificio, escucharon la explosión, pero inicialmente no pudieron determinar su origen. El sistema de alarma de la planta no se activó de inmediato, porque la explosión no había disparado los sensores posicionados para detectar incendios o grandes eventos estructurales. Para cuando la guarnición alemana comprendió que se había producido una demolición interna y activó la respuesta perimetral completa, el equipo de demolición estaba descendiendo la pared del acantilado que había escalado 2 horas antes. El grupo de cobertura
que había sido posicionado para abrir fuego si se activaba la alarma antes de que el equipo de demolición se hubiera retirado, no disparó ni un solo tiro. Toda la operación fue ejecutada sin que una sola bala abandonara un solo arma. 500 kilogramos de agua pesada acumulada se vaciaron de las celdas rotas al suelo del sótano y al sistema de drenaje de la planta. 18 celdas electrolíticas fueron destruidas. Los colectores y conexiones de tuberías que Tronstad había identificado como los componentes críticos de largo plazo de suministro fueron seccionados de manera que requería piezas de reemplazo fabricadas en fábrica. La producción de agua pesada de Alemania en Vemork había concluido. El plazo para reanudarla, que los ingenieros alemanes evaluarían en los días siguientes, era de un mínimo de 5 meses. Los 11 hombres se retiraron en 2 grupos. El equipo Grauss se desplazó hacia el norte, hacia la meseta y eventualmente hacia Suecia, cruzando la frontera en esquís por una ruta que Hellberg había sido el primero en explorar meses antes. El equipo Gunnerside se desplazó en una dirección diferente, dividiéndose aún más a medida que avanzaban. Algunos se dirigieron a Suecia de inmediato, otros permanecieron en Noruega para operaciones posteriores. El propio Ronneberg esquió aproximadamente 400 kilómetros a través de la meseta hasta Suecia en las semanas siguientes. Un viaje que completó sin ser interceptado por las patrullas alemanas que, para entonces, batían la meseta con una intensidad que reflejaba con qué claridad el mando alemán entendía lo que se les había hecho en Vemork. Llegó a Suecia y eventualmente a Gran Bretaña. Las represalias alemanas en el valle de Rjukan debajo de Vemork fueron inmediatas y severas, con arrestos, interrogatorios y el castigo colectivo de la población local, que era la respuesta alemana estándar a las operaciones de resistencia en Noruega. No encontraron a los hombres que lo habían hecho. Los hombres que lo habían hecho ya se habían ido, hacia una meseta que las fuerzas de seguridad alemanas no podían buscar eficazmente en condiciones invernales, avanzando hacia una frontera que, una vez cruzada, los ponía fuera del alcance alemán. La evaluación de daños que los ingenieros alemanes elaboraron en los días posteriores al ataque confirmó lo que Ronneberg y Tronstad habían planificado. Las 18 celdas estaban destruidas. Los componentes críticos del colector no podían repararse con los materiales disponibles en Noruega. Las piezas de repuesto tendrían que fabricarse en Alemania y transportarse hacia el norte, un proceso que el sistema de suministro alemán en la Noruega ocupada, ya tensionado por las exigencias de la guarnición, no podía completar en semanas. La estimación de ingeniería alemana más optimista para restablecer la producción era de 5 meses. La restauración real, que los alemanes persiguieron con urgencia considerable dado lo que entendían que requería el programa de agua pesada, llevó aproximadamente ese tiempo. Para cuando Vemork volvía a producir agua pesada en cantidades significativas a finales de 1943, los servicios de inteligencia aliados habían adquirido suficiente información sobre el estado real de desarrollo del programa nuclear alemán para formarse una imagen más completa de lo que el equipo de Heisenberg había y no había logrado. La imagen era complicada. Werner Heisenberg era, según la valoración de casi todos los físicos que habían trabajado con él antes de la guerra, un científico de capacidad excepcional. Había ganado el Premio Nobel de Física en 1932 por un trabajo fundacional en mecánica cuántica, que seguía siendo una de las contribuciones teóricas más trascendentales del siglo. Su dirección del programa nuclear alemán desde 1939 había sido enérgica y hábil dentro de las limitaciones que la economía de guerra alemana y las peculiaridades ideológicas de la relación del Tercer Reich con la física teórica le imponían. Pero Heisenberg había cometido un error de cálculo de importancia fundamental, uno que no sería identificado definitivamente hasta después de la guerra, cuando científicos estadounidenses y británicos examinaron el registro completo del programa alemán durante la misión Alsos. Heisenberg había sobreestimado significativamente la cantidad de material fisionable necesario para producir una explosión nuclear. Su estimación de la masa crítica de uranio 235 necesaria para una bomba era sustancialmente superior a la cifra correcta, lo que significaba que la evaluación de su programa sobre cuánto tiempo llevaría a acumular suficiente material de grado armamentístico era también sustancialmente demasiado pesimista, pero que también significaba que los alemanes no estaban, en los años críticos de 1942 y 1943, tan cerca de un arma funcional como temían los servicios de inteligencia aliados.
La cuestión de si el sabotaje de Vemork fue decisivo para impedir un arma nuclear alemana es, en consecuencia, más compleja que la narrativa de 11 hombres deteniendo la bomba de Hitler sugiere. Alemania puede que no hubiera podido construir la bomba independientemente de lo que ocurriera en Vemork, porque el error conceptual en el cálculo de la masa crítica de Heisenberg habría producido resultados incorrectos a partir del material que el programa de agua pesada eventualmente hubiera permitido. Los planificadores aliados que ordenaron la operación de Vemork no sabían esto. Sabían lo que requería el programa de Heisenberg según la inteligencia disponible. Y esa inteligencia era precisa en lo que describía, aunque el propio programa estuviera avanzando sobre supuestos defectuosos. La decisión de actuar contra Vemork era racional, dado lo que se sabía, y la posibilidad de que el programa de Alemania hubiera fracasado por sus propios méritos no reduce la importancia de los hombres que lo perturbaron. La respuesta alemana al sabotaje de Gunner's Sight se extendió más allá de la búsqueda inmediata de los perpetradores. Habiendo comprendido que Vemork era un objetivo que las fuerzas de operaciones especiales aliadas volvería a atacar si se presentaba la oportunidad, la Administración de Ocupación Alemana tomó la decisión a principios de 1943 de transferir las existencias restantes de agua pesada y los componentes de producción más críticos desde Vemork hasta Alemania, donde estarían fuera del alcance de la resistencia noruega o de las operaciones especiales británicas. Esta decisión, que era estratégicamente acertada dado lo que había ocurrido, requería transportar el agua pesada en tren desde el valle de Rjukan hasta la costa y luego en barco hasta Alemania. La ruta implicaba un tramo del trayecto que cruzaba una masa de agua en ferry, el lago Tin, que la línea ferroviaria cruzaba en un punto donde no existía ningún puente y donde el ferry SF Hydro era el único medio práctico de tránsito. Knut Hauklitt, uno de los 4 hombres que habían pasado 4 meses en el Hardangervidda con el equipo Grouse y que había permanecido en Noruega después de la operación Gunner's Sight para trabajos de resistencia posteriores, recibió la orden de Londres de impedir que el cargamento de agua pesada llegara a Alemania. Las opciones eran limitadas. Atacar la línea de ferrocarril retrasaría, pero no impediría el tránsito. Atacar el tren destruiría la carga, pero a un costo en represalias alemanas sobre la población civil noruega que Londres juzgó inaceptablemente alto. El ferry era el punto lógico de interdicción, pero destruir un ferry en un lago requería aceptar que los civiles noruegos que utilizaban el mismo ferry morirían. Hauklitt lo entendía. La orden fue dada y él aceptó la misión. En la noche del 19 al 20 de febrero de 1944, Hauklitt y 2 asociados subieron a bordo del SF Hydro en el terminal de ferry de Mel. Mientras el barco estaba atracado para pasar la noche, llegaron al compartimento de la sentina a través de un espacio de acceso y colocaron una bomba de tiempo construida con 8 kilogramos, con 600 gramos de explosivo plástico, un mecanismo de relojería y un conjunto de detonación que Hauklitt había diseñado para dispararse mientras el ferry cruzaba la parte más profunda del lago Tin. La carga fue preparada y los 3 hombres partieron antes del amanecer. El SF Hydro zarpó según lo previsto en la mañana del 20 de febrero. A las 10:45 horas, mientras cruzaba la sección de aguas profundas del lago, la carga detonó. El ferry se hundió en 4 minutos. Los barriles de agua pesada en los vagones de ferrocarril a bordo del ferry fueron al fondo del lago Tin, que en ese punto alcanza una profundidad de más de 400 metros. De las 53 personas a bordo del ferry, 14 civiles noruegos y 4 soldados alemanes murieron. Era el precio que Londres había aceptado al dar la orden y que Hauklitt había aceptado al colocar la bomba. Un precio con el que ni él ni los civiles que murieron podían decirse que hubieran acordado en ningún sentido significativo. El agua pesada sigue en el fondo del lago Tin. Las inmersiones realizadas en décadas recientes han confirmado la presencia de los barriles en el fondo del lago. El programa nuclear de Alemania nunca recuperó el material ni el impulso que la combinación de Gunner's Sight y el hundimiento del Hydro le había quitado. Joachim Ronneberg vivió hasta 2018. Murió en Ålesund, la ciudad costera del oeste de Noruega donde había nacido y a la que regresó después de la guerra, a la edad de 99 años.
Trabajó durante décadas como periodista y locutor para la Corporación Noruega de Radiodifusión, una carrera cuya principal exigencia profesional era el uso preciso del lenguaje, lo que parecía apropiado para un hombre que había pasado los meses más trascendentales de su vida comunicándose con Londres en mensajes de radio cifrados de máxima brevedad. Cuando periodistas e historiadores preguntaban a Ronneberg sobre la operación en los años posteriores a la guerra, daba respuestas que eran coherentes en su rechazo al encuadramiento heroico que los interrogadores solían traer consigo. Él y sus hombres habían estado bien entrenados, decía, tenían buena información. El cañón no era tan difícil como parecía. El horario de guardia alemán tenía lagunas que pudieron aprovechar. Se mostraba algo reticente a la caracterización de la operación de Vemork como el golpe decisivo contra el programa nuclear alemán. No porque creyera que la operación había sido sin importancia, sino porque era un hombre preciso que había leído suficiente del debate histórico como para saber que el contrafáctico era genuinamente poco claro. Lo que sí diría, sin reservas, era que habían ido a Vemork porque había que hacerlo, y que lo habían hecho tan bien como podía hacerse. Más allá de eso, generalmente estaba dispuesto a dejar que el registro hablara por sí mismo. El registro es, por cualquier medida razonable, suficiente. Knut Haukelit sobrevivió a la guerra y escribió unas memorias, Esquís contra el átomo, publicadas en 1954, que siguen siendo uno de los relatos más directos de las operaciones de resistencia noruega durante la ocupación. Klaus Hellberg, que había sido el principal explorador del equipo Grouse y cuyo conocimiento del terreno de la meseta había sido esencial para toda la secuencia de operaciones, fue capturado por las fuerzas alemanas en marzo de 1943 durante una patrulla separada. Escapó de la custodia alemana saltando por la ventana de un hospital donde estaba siendo tratado por una pierna rota en la captura inicial, y cruzó hasta Suecia con la pierna rota a través de la nieve. Esto está registrado como hecho, no como exageración, en múltiples fuentes independientes. Friedrich Kaiser, Hans Storhaug, Casper Idland y Halvard Hegna, los 4 miembros del equipo Gunnerside cuyos nombres aparecen con menos frecuencia en los relatos de la operación que Ronneberg y Haukelit, sobrevivieron todos a la guerra. Jens Anton Poulsson, el líder del equipo Grouse que había estado en la meseta desde octubre de 1942, también sobrevivió. Continuó su carrera militar y alcanzó el rango de coronel en el ejército noruego. Arne Kjelstrup y Knut Haugland, los otros 2 miembros del equipo Grouse, igualmente sobrevivieron. De los 11 hombres que se aproximaron a Vemork en la noche del 27 de febrero de 1943, todos regresaron a casa. La planta de Vemork sigue en pie sobre el valle de Vestfjord. Fue desmantelada como instalación industrial en 1971 y convertida en el Museo Noruego de Trabajadores Industriales, que abrió en 1988 y alberga una exposición permanente sobre el sabotaje del agua pesada, junto con muestras sobre la historia del movimiento laboral industrial noruego y el desarrollo hidroeléctrico que configuró el siglo XX del país. Los visitantes del museo pueden situarse en la sala de alta concentración, donde Ronneberg y Stromsheim colocaron sus cargas, una sala que ha sido restaurada a algo parecido a su configuración de 1943. Con las celdas electrolíticas reconstruidas con fines expositivos. La ventana por la que el equipo de demolición realizó su salida final da al cañón. Desde ella, el fondo del valle por donde corre el río Mana 300 metros más abajo es visible en los días despejados, y la pared rocosa en el lado de aproximación del cañón que Tronstad había evaluado como escalable y que el equipo escaló en la oscuridad en febrero, puede examinarse con la atención reposada que los visitantes de los museos tienen permitida y que los hombres que descendieron por ella en la oscuridad invernal no tenían. La resistencia noruega más amplia de la que las operaciones de Vemork fueron el elemento más reconocido internacionalmente se sostuvo durante 5 años de ocupación, a un coste que no se distribuyó equitativamente entre la población. Los noruegos que murieron durante la ocupación, en actividades de resistencia, en represalias, en deportaciones, representaban un pequeño porcentaje de una población nacional de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, pero en un país de ese tamaño, cada pérdida se sentía de manera diferente que en naciones más grandes,
en comunidades donde todos conocían a las familias implicadas, en valles y pueblos costeros, donde la ausencia de quienes no regresaron era un rasgo permanente del paisaje. Los judíos noruegos deportados en 1942, transportados en barcos noruegos tripulados por marineros noruegos bajo orden alemana hacia los campos de exterminio en Polonia, ascendían a aproximadamente 770 personas. De este número, menos de 40 sobrevivieron. La gestión por parte del gobierno noruego de esta deportación y su relación con la complicidad noruega en la ocupación siguen siendo objetos de examen histórico y moral en Noruega, de maneras que las narrativas heroicas de Gunnar Said y la resistencia de la meseta no complican, pero tampoco simplifican. El historial bélico de un país no es una sola historia. El de Noruega no es una sola historia. Lo que Gunnar Said estableció y lo que la secuencia más amplia desde la inserción de Grouse en octubre de 1942 hasta el hundimiento del Hydro en febrero de 1944 demostró, fue algo sobre la relación entre la inteligencia precisa y la acción efectiva que el programa de operaciones especiales aliado aún estaba aprendiendo a principios de 1943 y que aplicaría a escala progresivamente mayor durante el resto de la guerra. El fracaso de Freshman había sido un fracaso de ejecución en condiciones donde la inteligencia disponible era buena, pero los medios empleados eran erróneos. Gunnar Said tuvo éxito porque la inteligencia que Tronstad proporcionó se tradujo directamente en especificidad operativa. No solo dónde estaba la planta y qué producía, sino qué celdas, qué tuberías, qué conexiones, qué caminos de drenaje, qué enfoque, qué fusibles, qué cargas, en qué orden, colocados por quién, en cuánto tiempo. La precisión no era incidental al éxito, era el éxito, el elemento que permitió a 11 hombres con una carga explosiva limitada y un fusible de 2 minutos lograr lo que una fuerza de 41 ingenieros entrenados con una capacidad explosiva mucho mayor no había podido alcanzar. La lección no era que los equipos pequeños fueran siempre superiores a los grandes, ni que el conocimiento local siempre superara a la fuerza militar convencional, ni ninguna de las otras generalizaciones que las narrativas de este tipo tienden a generar. La lección era más específica, que la correspondencia entre los medios y la inteligencia determina los resultados de maneras que la fuerza por sí sola no hace, y que actuar con inteligencia imprecisa y máxima fuerza produce resultados diferentes que actuar con inteligencia precisa y la mínima fuerza necesaria. Heisenberg fue capturado por la misión Alsos en mayo de 1945, internado en Farm Hall, en Inglaterra, junto con otros 9 científicos nucleares alemanes, y sometido a monitorización encubierta de sus conversaciones con sus colegas en los meses posteriores a la rendición de Alemania. Las transcripciones de esas conversaciones, desclasificadas décadas después, revelan a científicos que intentaban comprender por qué su programa había fracasado, que habían hecho los estadounidenses de manera diferente y que había implicado realmente la física fundamental de su propio enfoque. La discusión de Heisenberg sobre el cálculo de la masa crítica, registrada en las transcripciones de Farm Hall, es un documento que los físicos han examinado con considerable interés en los 80 años transcurridos desde entonces, porque muestra a un hombre elaborando en tiempo real un cálculo cuyo resultado había obtenido incorrectamente con anterioridad, el carácter preciso de su error de antes de la guerra, y si fue un genuino error matemático o una manipulación deliberada de los números para presentar al Estado nazi un programa que no podía ser dotado de recursos de manera realista por la economía de guerra alemana, ha sido debatido sin resolución. El propio Heisenberg, en años posteriores, sugirió la última interpretación, que había producido intencionadamente estimaciones que impedirían al Estado nazi perseguir la bomba con los recursos que habría requerido. La mayoría de los físicos que han examinado la evidencia son escépticos ante esta explicación. La explicación más sencilla, que Heisenberg cometió un error que un físico más cuidadoso o en una situación diferente podría no haber cometido, se ajusta a la evidencia al menos igual de bien. Lo que está claro es que el programa alemán, por cualquier combinación de razones, estaba más lejos de un arma funcional en 1943 de lo que estimaba la inteligencia aliada, y que el sabotaje de Vemork estaba dirigido contra una amenaza que era real en su ambición e incierta en su probabilidad de éxito en el momento en que se ejecutó la operación.
Nada de esto cambia lo que 11 noruegos hicieron el 27 de febrero de 1943. La inteligencia disponible para los hombres que ordenaron la operación decía que lo que estaban destruyendo importaba. Tronstad, que había estado sentado en salas de reuniones británicas y había dicho a los planificadores del PSOE exactamente dónde colocar las cargas. Sabía mejor que casi cualquier persona viva lo que producía Vemork y lo que esa producción significaba. Había dedicado los años restantes de su vida, que terminaron en 1945 cuando fue asesinado en una operación separada en Noruega, a negarle a Alemania los recursos que su propia experiencia científica había contribuido a crear. Los hombres que entraron por el conducto actuaron sobre lo que se sabía, con la precisión que el conocimiento de Tronstad hizo posible, a un riesgo que era total, en condiciones que requerían un tipo de competencia que años de entrenamiento habían forjado, pero que ningún entrenamiento podía poner a prueba completamente de antemano. Regresaron. Las celdas fueron destruidas. El agua pesada se vació. Independientemente de lo que el programa nuclear de Alemania habría o no habría logrado con el material que Vemork producía, no tuvo ese material después de la noche del 27 de febrero de 1943. La contabilidad de lo que esa ausencia le costó a los físicos alemanes y lo que pudo haber costado al desenlace de la guerra es un cálculo que la historia no ha podido cerrar con la rotundidad que prefieren las narrativas limpias. Lo que la historia puede cerrar con rotundidad es más sencillo. 11 hombres en esquís, un cañón que los alemanes dejaron sin vigilar, un químico noruego en Londres que conocía cada tubería del edificio y un fusible de 2 minutos. Las luces de la sala de alta concentración permanecieron encendidas durante toda la operación. Las celdas estaban calientes por la corriente eléctrica que las atravesaba. Afuera, la temperatura era de menos 27 grados. Los fusibles fueron encendidos aproximadamente a las 23:30 horas. Ronneberg y Stromsheim despejaron la sala. La explosión, cuando llegó, fue lo suficientemente silenciosa como para que los guardias en el puente no corrieran de inmediato. Para cuando comprendieron lo que había ocurrido, el acantilado ya quedaba por debajo de los hombres que lo habían escalado. El río estaba detrás de ellos, y la meseta, blanca e indiferenciada y suya de una manera que ninguna ocupación podía alcanzar, estaba por delante. ¿Sabías que los guardias en el puente escucharon la explosión y no supieron de qué se trataba? Escribe Cañón en los comentarios si esta operación cambió tu forma de pensar sobre lo que realmente significa la precisión en la guerra. Y cuéntanos, si hubieras sido uno de los 4 hombres esperando en esa meseta durante 4 meses, ¿en qué momento crees que habrías dejado de creer que la misión todavía iba a llegar? Suscríbete si historias con este nivel de exactitud merecen una audiencia mayor. Y no te pierdas el próximo vídeo.